escuchando la palabra del Señor. Amén. Así que dígale al que está a su lado, dile: el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que nosotros hacemos para la gloria del Señor no es en vano. Ahora, ¿por qué? ¿Porque lo hacemos nosotros? No, es porque Jesucristo resucitó de entre los muertos, amada iglesia. Y por cuanto Jesucristo resucitó de entre los muertos, todos los esfuerzos, todos los sacrificios en la obra del Señor hacen que valga la pena. Ninguna hermanos, ninguna obra hecha en su nombre es desperdiciada o es pérdida de tiempo. Cada una de las obras que nosotros realizamos en la obra del Señor tiene su recompensa. Amén. O sea que todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sacrificio no es en vano. Amén. Ahora vamos a entrar en lo que el Señor ha puesto y ha depositado en mi corazón. Esta palabra este versículo lo quiero tomar como base para decir que no es en vano lo que nosotros hacemos o ejercemos en el Señor. Todo tiene una recompensa. Ahora quiero que me acompañe por favor a Mateo. Vaya al libro de Mateo, capítulo 19, versículos 27. Mateo capítulo 19, versículos 27. El apóstol Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Mire la pregunta que hace el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Que ellos han dejado todo, que ellos han seguido al Señor Jesucristo. Y le dice Pedro a Jesús: ahora, ¿qué nosotros obtendremos, Jesús? Porque nosotros te hemos seguido. Nosotros hemos abandonado a nuestros padres, hemos abandonado a nuestros hermanos, hemos abandonado a nuestra familia, hemos dejado todo por seguirte a ti. Y es una buena pregunta, ¿verdad? Ahora, esta pregunta le hace el apóstol Pedro, pero Jesús responde, hermano, y a mí me gusta la respuesta que da Lucas, que es la misma historia, lo mismo, pero Lucas lo responde de otra manera. Y quiero que vayamos a Lucas 18, 29, por favor. No sé si puedes proyectármelo en la pantalla. Lucas 29, también el 30, ok. Entonces Pedro hace la pregunta, ¿verdad? Nosotros hemos dejado todo, nosotros te hemos seguido, ¿qué pues obtendremos? Es la pregunta que hace el apóstol Pedro. Ahora Jesús responde y dice, y él les dijo, Jesús respondió la pregunta. Dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. El 30, por favor. Dice que no haya, dice, de recibir mucho más. ¿En qué? En este tiempo y en el siglo venidero, dice que la vida eterna, gloria a Dios. Mira, el Señor Jesús, hermano, responde la pregunta que Pedro le preguntó, perdón. Responde la pregunta y le dice, van a recibir mucho más. No solamente en este tiempo, sino también en el siglo venidero, que va a ser la vida eterna. Ahora, en este versículo, hermano, nos hace reflexionar en la importancia de poner a Dios primero. Porque Jesús dejó claro, amada iglesia, que aquel que quiera seguirlo debe de dejarlo todo. Amén. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo, si alguien quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Amén. Debe negarse a sí mismo para poder seguirme. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere de vosotros ser mi discípulo y quiere venir en pos de mí, debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y dice, y seguirme. Ahora, para que todo valga la pena, hermano, nosotros tenemos que poner a Jesús en primer lugar. Amén. Todo lo que nosotros hacemos, realizamos en la obra del Señor no es en vano.
pero no solamente seguir a Jesús por seguirle, sino nosotros despojarnos, hermanos, de cosas que a nosotros nos impiden ver la gloria de Dios. De nosotros, hermano, poder obstaculizar la presencia de Dios, porque muchas veces pensamos que nosotros estamos siguiendo a Dios, pero no lo estamos siguiendo como a Él le agrada. Por eso Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser mi discípulo, debe de negarse a sí mismo. Hay una porción de la palabra y la voy a leer, Lucas 14:26. Escuche y preste atención. Si alguno viene y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire, hermano, lo que el Señor está pidiendo, lo que el Señor está diciendo: el que no aborrece. Hermano Carlos, ¿puede explicarme esa palabra? ¿Por qué Jesús se refirió y dijo: el que no aborrece a padre, a madre e hijos? Hermano, ¿qué Jesús está diciendo? ¿Que yo aborrezca a mi familia? ¿Que yo aborrezca a mis hermanos? ¿Que yo aborrezca a mis hijos? No. Mire, si nosotros leemos la palabra detenidamente y le pedimos al Espíritu Santo que alumbre nuestro entendimiento, Él nos va a revelar lo que Jesús trató de decirnos en esta porción de la palabra, en donde yo tengo que aborrecer a padre, a madre, a mujer, a hijos, hermanos y aún hasta mi propia vida. Jesús estaba diciendo: tienes que amar menos. Tienes que amar menos a tu padre, tienes que amar menos a tu madre, tienes que amar menos a tu mujer, tienes que amar menos a tus hijos y hasta aún a tu propia vida. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor viene verticalmente. El amor viene del Padre, hermanos, hacia uno, para después, hermanos, nosotros extenderlo a aquel que nos rodea. Por eso, primeramente, hermano, nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y es uno de los primeros mandamientos que la palabra establece y nos dice: amarás al Señor tu Dios de todo, ¿qué? Tu corazón. Porque si nosotros amamos a Dios, es un amor real. Amén. Y entonces el amor que nosotros tengamos al Padre es el amor que vamos a manifestar. Es el amor que vamos a dar. Amén. Porque viene de parte del Padre. Primero viene del cielo para a mí y después a los que están a mi alrededor. Eso es lo que la palabra nos está diciendo acerca de aborrecer, amar menos. O sea, está diciendo: ámame a mí primero sobre todas las cosas. Quiero que me pongas a mí en primer lugar sobre todas las cosas. Quiero que me honres a mí sobre todas las cosas. Amén. Es lo que Jesús estaba diciendo. Porque, hermano, ¿dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón. Ahora, ¿dónde está nuestro tesoro, hermano? ¿En quién? ¿Dónde está su tesoro suyo, hermano? ¿En papá? ¿En mamá? ¿En los hijos? Jesús no estaba diciendo que lo odie, que lo aborrezca. Está diciendo: ámalo menos. Quiero que tú me ames a mí. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por eso es que la palabra es fiel y es verdadera, hermanos. Nuestra fe, hermano, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, vamos a enfrentar situaciones en las que nosotros, amada iglesia, debemos tomar decisiones que van a afectar nuestra fe, nuestra relación con Dios. Y el versículo lo expresa, hermanos, porque muchas veces, hermanos, nuestra fe va a ser probada. Amén. Van a venir circunstancias, van a venir situaciones en nuestra vida donde nosotros vamos a ver si nosotros ponemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Amén. Hay situaciones que se manifiestan, hay cosas que se presentan en nuestras vidas y Jesús empieza a calificar. El maestro empieza a calificar si verdaderamente tú dices amarle. Es que en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, tú vas a poner a Él primero. Por eso Jesús dice: el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo.
Tiene que tomar su cruz cada día y tiene que seguirme. ¿Por qué no le aplaude al Señor? Podemos ver por la palabra que Pedro hace esa pregunta. ¿Qué obtendremos? Ahora, en el contexto, ¿qué estaba pasando? ¿En qué momento, en qué circunstancia, cuando Pedro le hace la pregunta de: Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte, pero ¿qué vamos a obtener? ¿Sabe cuál era el contexto? Era la del joven rico. Cuando el joven rico vino a Jesús y le hizo la pregunta: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le empieza a decir, ¿verdad?, cada una de las cosas que él debe de hacer. Pero llegó en una, hermanos, llegó una donde el joven dijo: yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Ok, dijo Jesús, pero ahora te voy a poner una. Quiero que vendas todo lo que tienes, que se lo des a los pobres, y quiero que me sigas. Ahora la respuesta es: ¿cuál fue la respuesta del joven rico? Que le dijo no. Se entristeció. Porque ¿dónde estaba el tesoro del joven rico? ¿En dónde? En las riquezas. Ahora Jesús no lo sabía. Jesús lo sabía. Jesús sabía que el tesoro de ese joven eran las riquezas. Ahora, hermanos, ¿será que Jesús conoce dónde está nuestro tesoro? ¿Sabe cuál es nuestro tesoro? Porque si Jesús es nuestro tesoro, en medio de la prueba yo voy a alabar, en medio de la adversidad yo voy a glorificar, en medio de la enfermedad voy a exaltar el nombre del Señor, en medio de lo que esté pasando, en medio de lo que esté rodeando. Jesús va a ser el centro de mi hogar, el centro de mi familia, el centro de todo, hermano. Ahora Jesús recalca: si tú quieres ser mi discípulo, tienes que negarte cada día, tienes que morir cada día, tienes que seguirme cada día y tienes que tomar tu cruz cada día. Gloria a Dios. Porque ya en la resurrección nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Pero hay una prueba, hay luchas, hay dificultades, hay adversidades mientras estemos en este lado de la eternidad. Vuelvo a repetir, nuestra fe va a ser probada. Ahora, Pedro le hace la pregunta a Jesús: nosotros hemos dejado todo, te hemos seguido, ahora ¿qué vamos a obtener? Hermano, aquí Jesús, lo que me sorprende es que no reprendió a Pedro. Mire, allá cuando Pedro escuchó que Jesús iba a dar su vida y que iba a entregar su vida y que iba a morir por los pecados de los hombres, Pedro le dijo: tal no te acontezca, Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque me eres de tropiezo. Pero aquí, hermano, Pedro, cuando hace la pregunta en ese momento de esa historia, cuando Jesús estaba dialogando con el joven rico, le dice: Pedro, Señor, lo que tú le dijiste al joven rico, nosotros lo estamos haciendo, nosotros lo hicimos. Nosotros hemos dejado a padre, hemos dejado a madre, hemos dejado a hijo para seguirte. Ahora, Señor, ¿qué vamos a obtener? Hermano, la respuesta de Jesús no fue reprenderlo. La respuesta de Jesús no fue regañarlo, no fue exhortarlo, sino le contestó lo que nosotros leímos. Y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el venidero la vida eterna. Mire, amado hermano, Pedro no fue reprendido, Pedro no fue exhortado. Jesús le respondió la pregunta que él le hizo, porque ¿sabe qué? Cada una de las cosas que nosotros hacemos, sean insignificantes en la obra del Señor, tienen su recompensa. Todo lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios tiene su recompensa. Gloria a Dios, aleluya. Aquí Jesús no se quedó callado. Aquí Jesús habló y dijo:
recibirán mucho más, no solamente en este tiempo, sino también en el siglo venidero, que es ¿qué? La vida eterna. Ellos habían dejado todo, hermanos. Ellos habían dejado todo para seguir al Señor Jesús. ¿Qué hemos dejado nosotros, amados hermanos? Para que digamos que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿De qué nos hemos despojado nosotros para que digamos que no estamos trabajando en vano? Ahora, el Señor pone cláusulas y pone condiciones. Si quieres seguirme, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz y tienes que seguirme, porque es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros sabemos honrar a Dios, cuando nosotros sabemos darle lo mejor a Dios, dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Si tú honras a Dios, Dios sabe honrar a sus hijos. Porque la palabra dice, ellos van a recibir no solo en este tiempo, mucho más. O sea, en este tiempo que estamos viviendo, Dios sabe recompensar a sus hijos, hermanos. A su tiempo usted va a ver lo que usted haya pedido, lo que usted haya anhelado en su corazón. Porque Él conoce, hermanos, los deseos de nuestro corazón. Amén. Solamente debemos deleitarnos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero debemos mantenernos firmes, creyéndole al Señor, sirviéndole al Señor, sabiendo que lo que nosotros hacemos en el Señor, hermanos, no es en vano. La palabra del Señor dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, dice la palabra. Hay una recompensa, hermanos. El trabajo que nosotros hacemos en el Señor no es en vano, hermanos. No es en vano. Apocalipsis lo habla y dice que Él viene con un galardón para recompensar a cada uno cual sea su obra. Por eso la palabra del Señor, apláudale fuerte, gloria a Dios, aleluya. Por eso la palabra dice que así, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, dice la palabra. Estar firmes y constantes. Si usted es un discípulo de Cristo y usted ha decidido seguir a Cristo, hermano, usted tiene que ser constante, dice la palabra del Señor. Y usted debe de estar firme, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, nosotros tenemos un enemigo. Es el enemigo de nuestras almas. Y el enemigo siempre se va a levantar, ¿ok? Para poner tropiezo, para obstaculizar, para detener la obra que Dios ha comenzado en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor aquí, lo que leímos, dice estar ¿qué? Firmes. Estar firmes. La palabra del Señor en Efesios 6:11, no sé si puedas proyectármelo por favor. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículos 11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? ¿Estar qué? Firmes contra ¿qué? Contra las acechanzas de ¿quién, hermano? Contra las acechanzas del diablo, dice la palabra del Señor. Por eso aquí Pablo en Primera de Corintios dice: amados hermanos míos, estar firmes. Y aquí en Efesios nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Ahora, el trabajo de Satanás, el trabajo de la serpiente antigua es, hermano, desmotivarnos. El enemigo, hermano, no descansa. El enemigo siempre va a trabajar para apagar, para derribar, para torcer a los hijos de Dios. Ahora, los que se han descuidado, ¿correcto? A los que se han descuidado y pone en nosotros ciertas cosas, hermano, para nosotros no estar firmes.
Por eso la palabra dice que nosotros debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque él tira, hermano, siempre va a tirar dardos del fuego. Él siempre va a estar, hermano, ahí, hermano. Mire, Primera de Corintios 2:11, vaya por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Si alguien lo encuentra, lo lee, por favor. Léalo, hermano. Capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 11. Gloria a Dios. Bendito Dios, yo me equivoqué. Pero habla respecto que Satanás no gane ventaja sobre alguno de vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra del Señor. Para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, no ignoréis sus maquinaciones, dice la palabra. Por eso Pablo dice, debemos estar, ¿qué? Perdón, hermano. Capítulo ¿qué? 2:11. Ya, ¿y qué leyeron los hermanos? Hoy segunda. Yo dije primera. Perfecto. Gracias, hermano. Segunda de Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoremos que sus maquinaciones. O sea que el enemigo siempre va, hermano, querer tirar dardos. Siempre va a querer, hermanos, hacer su obra, hacer su trabajo, para que nosotros no estemos firmes, no estemos constantes, creciendo en la obra del Señor. Porque ese es el trabajo de Satanás. Ahora, Satanás siempre, hermano, va a poner el plato, pero ahora depende de usted si usted se lo quiere comer. Porque él no lo puede dar, no se lo puede dar en la boca. Él lo pone ahí y depende de usted si usted quiere comérselo. Si usted se lo quiere comer, bueno, ese ya sería decisión suya. Pero él siempre con sus maquinaciones, él siempre va a estar, hermano, ahí con sus acechanzas, hermano, tirando dardos, hermanos, tirando cosas para que nosotros no avancemos, para que nosotros, hermano, ya no estemos fervientes, nosotros no estemos firmes. Entonces, maquinaciones en el griego, hermanos, es acechanza o es astucia, es engaño o es método engañoso. El enemigo va a usar métodos engañosos, hermanos, para que nosotros no estemos firmes, no estemos constantes, creciendo en la obra del Señor. Mire, amada iglesia, lo que dice Pablo, no sé si puedes proyectármelo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 18. Dice, por lo cual quisimos ir ¿a dónde? A vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás, ¿qué? Satanás nos estorbó, dice la palabra del Señor. Hermano, mira, Pablo quería predicar la palabra. Pablo quería anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era la tarea, pero dice la palabra del Señor que Satanás estorbó, hermanos. Estorbó. Ahora, ¿cómo estorbó Satanás? Hermano, es que Satanás no opera literalmente. Satanás tiene personas que él usa. Satanás tiene, hermano, personas que él envía para contrarrestar o para apagar o para detener el plan de Dios o el crecimiento de Dios. Hay personas que son usadas por Satanás para detener los planes que Dios tiene para con nosotros. Ahora nosotros debemos de saber que nosotros no estamos trabajando en vano, hermana iglesia. Que nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Satanás significa adversario, hermano. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, usted automáticamente tiene un adversario. Tiene un enemigo y su nombre es Satanás, que Dios lo reprenda.
Así que nosotros debemos estar firmes, debemos estar constantes, hermano, porque el enemigo siempre va a querer estorbar los planes de Dios. La obra que Dios ha levantado. Mire, hermano, si nosotros vamos a la palabra y estudiamos la palabra, Satanás aparece en cada una de las iglesias. Cuando el ángel le pide a Juan que escriba a las iglesias, y quiero que lo veamos. Es más, vamos al Nuevo Testamento primero. Vamos a Hechos capítulo 5. Vamos a Hechos capítulo 5, 1. ¿Puedes proyectármelo? 1. Hechos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 5, ¿verdad? Versículo 1. Ya llegué. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Dice, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, dice la palabra. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mira, amada iglesia, podemos ver, hermano, al enemigo. Podemos ver a Satanás en la iglesia de Jerusalén. Podemos ver que él también, hermano, quiso estorbar, quiso tapar, quiso obstaculizar los planes. Porque ese es el trabajo del adversario. Ese es el trabajo del enemigo. Siempre querer estorbar los planes de Dios. Por eso es que Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahí estaba este individuo, hermano. Este individuo aparece en todo lugar. Siempre va a estar en todo lugar. Ahora mire, váyanos a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Aparece en el mensaje que escribe Juan a Esmirna. Juan capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Mire, aparece, dice, mensaje a Esmirna, versículo 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son ¿qué? Son sinagoga de ¿qué? De Satanás. ¿Quién estaba ahí, hermano? En la iglesia de Esmirna estaba ¿quién? Satanás. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 13. Mensaje a Pérgamo. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de quién. ¿A quién vemos ahí, hermanos? A Satanás. Ahora vaya al 2:20, al versículo 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿A quién vemos ahí? ¿Usando a quién? ¿A una mujer? Usando a una mujer para seducir a los siervos de Dios. Usando un instrumento de él, hermanos, para engañar a los siervos de Dios. Ahora, hermanos, podemos ver a través de la palabra y a la luz de la palabra y de los versículos que nosotros leímos, que Satanás siempre va a querer estorbar los planes de Dios. Siempre Dios va a querer estorbar los planes que Dios tiene para con la vida de cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios ha trazado planes en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha trazado cosas en la vida de nosotros. Pero el enemigo siempre, hermano, va a querer estorbar, así como lo hizo con Ananías y Zafira, así como lo hizo en Esmirna, así como lo hizo en Pérgamo, así como lo hizo en Tiatira, hermano. El enemigo siempre va a querer estorbar los planes del Señor. Siempre va a querer, amada iglesia, estorbar lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que Dios ha puesto en ti, el llamado que Dios ha puesto en la persona de uno. Vaya al 3:9 ahora, por favor, de Apocalipsis. He aquí, este es el mensaje a Filadelfia.
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vuelve a hablar en cada una de las iglesias. En cada una de las iglesias que se repartieron cartas, hermano, estaba nuestro adversario, estaba el enemigo, estaba Satanás, hermano, estorbando los planes que Dios tiene para la vida de cada uno. Ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Esto es el templo, estas paredes es el templo donde nosotros nos congregamos. Pero usted y yo somos la iglesia. Y Satanás siempre va a querer estorbar a la iglesia. Siempre va a querer detener a la iglesia. Siempre va a querer obstaculizar a la iglesia, hermanos. Lo vemos por la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Había un siervo de Dios que Satanás no pudo con él. Un siervo, hermanos, que no importa lo que pasó, lo que vivió, él no se dejó atemorizar por Satanás. A pesar en la condición de que él se encontraba, hermanos, él no se dejó atemorizar. Le dijo su mujer a Job: ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a tu Dios, maldice a Dios y muérete. Pero él respondió: como suele hablar las insensatas, has hablado tú. Si recibimos de Dios el bien, dice, ¿no hemos de aceptar también el mal? Y en todo esto no pecó Job en sus labios, dice la palabra del Señor. Mire, hermano, el instrumento que usó Satanás para la vida de Job, hermano, era una persona allegada. Era una persona que estaba a la par y en vez de ser una ayuda idónea, vino a ser una piedra de tropiezo para la vida de Job. La propia esposa, la propia mujer, la que tenía a la par, la que se supone la que tenía que sustentarlo, tenía que levantarlo, tenía que animarlo, tenía que decirle: esfuérzate, lucha, tú has confiado en Dios. Le dijo: ¿sabe qué? ¿Aún te aferras a Dios? Job, mira tu condición, mira cómo estás, mira cómo tú te encuentras. Los perros lambien tu carne, lambien tu piel. Oye, Job, mejor maldice a Dios y muérete. Mire, hermanos, hay muchas personas que son usadas por Satanás. Hay muchas personas, hermanas y hermanos, que son usados por el mismísimo diablo para querer estorbar los planes de Dios, para estorbar, puedo decir, la visión que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y empiezan, hermano, a hacer preguntas. Hermano, Dios nos llamó a sumar, no a restar. Si Dios te ha traído aquí, apoya la obra de Dios. Apoya donde Dios te ha puesto. Apoya donde Dios te ha establecido. Apoya la obra de Dios y no seas instrumento del diablo. No seas instrumento de Satanás. Podemos ver al diablo, al enemigo en cada una de las iglesias. Hermanos, ahora me lo inventé yo. No. Usted lo leyó, usted lo vio a través de la palabra de Dios. Usted vio que Satanás estaba como esa mosca en el plato de caldo ahí, hermano. Y así como Satanás usó cada uno de esos instrumentos, muchas veces, hermano, nosotros somos usados por el mismísimo diablo. Muchas veces nosotros actuamos, hermanos, como si no fuéramos hijos de Dios. Pero Job dijo algo muy importante. En medio de lo que estaba pasando, en medio de lo que él estaba viviendo, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios vive. Yo sé que Dios me levantará. Yo sé que aún del polvo Dios me levantará, porque siguió confiando en Dios, siguió aferrándose a Dios. Aleluya. Mire, hermano, ¿qué dice Job? Preste atención a lo que voy a leer. ¿Quién diese ahora mis palabras fuesen escritas? Mire, Job quería que lo que él iba a hablar, lo que él iba a decir, se escribiera.
Dice, ¿quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Estas son las palabras que Job quería que se escribieran. Quería que se esculpieran. Quería que quedaran marcadas. Estas son las palabras y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Y aunque mi corazón desfallece dentro de mí, dijo, pero yo sé que mis ojos verán a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aún en medio de lo que estaba atravesando, en medio de lo que estaba viviendo, hermano, Job nunca negó a Dios. Se mantuvo firme creyendo en el Señor. Hermano, lo que tú estás haciendo, el enemigo se va a levantar. Pero quiero que sepas que la obra que tú haces en el Señor no es en vano. Lo que tú estás ejerciendo en la obra del Señor no es en vano. No seas recipiente de Satanás. No sea tu vida basurero de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás siempre quiere usarnos como recipiente de él. ¿Sabe para qué? Para echar su basura. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros aceptamos ser recipiente de Satanás. Porque aceptamos todo lo que Satanás dice, mientras nosotros sabemos lo que Dios establece en la palabra de Dios. ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás ejerciendo eso? Mira, no te valoran, pero ¿para qué quieres que te valoran? No te preocupes en los hombres, preocúpate en el Señor, porque Él es el que prueba los corazones. Tú le estás sirviendo a Dios, no al hombre. Es que cuando el hombre se enfoca en el hombre, hermano, pierde la dirección. Nosotros tenemos que ver a Cristo como el blanco perfecto. Usted no le sirve al hombre en esta congregación, amado hermano. Usted le está sirviendo al Dios Todopoderoso, al que lo llamó, gloria a Dios, a su luz admirable, gloria a Dios. Ahora, si usted quiere ser recipiente de Satanás, está en usted. Pero Dios le va a pedir cuentas a usted. Ahora usted puede ser como Job. Yo sé que estoy pasando momentos adversos. Yo sé que estoy pasando momentos difíciles. Yo sé que mi fe está siendo probada. Pero usted puede decir, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Y que yo voy a glorificar a Dios en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad. Voy a seguir cantando, voy a seguir orando, voy a seguir leyendo la palabra, voy a seguir cantando, voy a seguir tocando, porque lo hago para la gloria de Dios. Aleluya. El trabajo en el Señor no es en vano, gloria a Dios. Si alguno me sirve, sígame, dice el Señor. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará, dice la palabra del Señor. Mi Padre le honrará. Dios honra cuando tú le honras. Y sabe que Dios, ¿dónde sabe honrar? En medio de la prueba. Porque es ahí donde Dios honra. No en medio de la alegría, no en medio de la felicidad. Dios honra y prueba en medio, hermano, de la circunstancia que tú estás viviendo, que tú estás atravesando. Por eso dice la palabra, y el salmista dijo, en todo tiempo bendeciré a Jehová. Y su alabanza estará ¿de qué? ¿Estará de qué? De vez en cuando. Cuando me sienta bien. Cuando todo esté bien. Cuando todo marche bien. De continuo. Por eso Pablo dice, amados, estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo y reconociendo que el trabajo que ustedes hacen en el Señor no es en vano, gloria a Dios.
Póngase sobre sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Nada en el Señor es en vano. Todo lo que hacemos tiene recompensa. ¿Y sabe qué? Dios sabe honrar. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor.